Sí, amigo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar presentes. Gracias por escucharnos y gracias también por vernos mediante las redes sociales, mediante el Facebook y también mediante YouTube. Vamos a iniciar un programa más, una lección más a desarrollar que hoy podamos llevarlo a cabo. Vamos a orar. Oremos. Gracias Dios porque tú has permitido que hoy podamos desarrollar una edición más de lo que corresponde a la lección de escuela sabática. Mi Jesús, tu palabra es muy importante e interesante cuando dice venid a mí. Tú te preocupas mucho por nosotros. Es por eso que hoy vas a hablar a nuestra mente, a nuestra conciencia, de que es necesario ir hacia usted. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a iniciar leyendo el libro de San Mateo 11. San Mateo 11:28 dice lo siguiente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermoso título, venid a mí. Hoy nos está acompañando nuestro gran amigo y psicólogo Ángel Céspedes. Gracias, Ángel, por estar conectado, por estar aquí con nosotros. Gracias porque has dado de tu tiempo para poder brindarnos también ese apoyo. Asimismo, queremos iniciar agradeciendo también a Obed, la cual hoy no pudo estar con nosotros, pero la próxima semana lo más probable es que esté. Hoy por fuerza mayor. Él se excusó, así que es comprensible. Muy bien, vamos a desarrollar este primer enfoque tomando en cuenta que para esta semana solamente es necesario 3 versículos de la Biblia. Mateo 11, 28, 29 y 30, en la cual hemos estudiado, ¿no? Primer enfoque, detallaremos acerca del yo te haré descansar. ¿Quién es aquel que te hará descansar? Solamente Jesús, el Rey del universo. Segundo enfoque, llevad y aprended. Llevad mi yugo, dijo Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Por eso, el segundo enfoque es llevad y aprended. 2 verbos importantes. Tercer enfoque, yugo fácil. Porque mi yugo es fácil, dijo Jesús, y ligera mi carga. 3 enfoques importantes que detallaremos de la siguiente manera. Vamos a iniciar con la presencia ya mencionada de nuestro amigo Ángel, formulándole la siguiente pregunta: ¿cuáles son las consecuencias al no tener descanso alguno, Ángel? ¿Cuáles son? Si bien es cierto, a manera de introducción, mi querido Ángel, si bien es cierto, ¿cuántos de nosotros hoy en día, cuántos de nosotros no estamos cansados y agobiados, fatigados por esta carga pesada que conlleva la vida? Yo creo que muchos estamos cansados después de trabajar arduamente. Llegamos a casa directamente a dormir. Fin de semana a veces ni descansamos. Entonces, he aquí la gran pregunta: ¿cuáles son las consecuencias al no tener descanso alguno, Ángel? Hola, bien, ¿me escuchan? Sí, Ángel. Muy bien, gracias. Gracias, amigo, gracias, Edwin, por invitarme a este espacio, que es muy bueno, en realidad es muy bueno. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias al no tener un descanso alguno? De repente, de manera vaga, a grandes rasgos, cuando hablamos de descanso, podemos estimarlo como un descanso físico. Sin embargo, tenemos que entender que el ser humano se mueve en diferentes áreas de la vida. Eh, el ser humano es un ser bio, psico, socio espiritual. Bio, porque es un ser vivo. Psico, porque es un ser pensante. Socio, porque somos seres sociales. Estamos dentro de una sociedad a la cual influimos con nuestra conducta y al mismo tiempo la sociedad influye en nuestra forma de ser. Y espiritual, porque somos seres que necesitamos esa tranquilidad espiritual, esa paz espiritual de la cual vamos a estar hablando un poco más adelante. Y cuando hablamos de descanso, no necesariamente hablamos de un descanso físico, sino de un descanso mental. Muchas veces el cansancio físico, el agotamiento físico, cuando empezamos a somatizar, empezamos a expresar, a manifestar en nuestra conducta observable, ese cansancio es porque muchas veces llegamos a un nivel de agotamiento mental
en donde ya no podemos tener y actuar con tranquilidad, o no podemos desempeñarnos con total tranquilidad en nuestras diferentes actividades. Eh, un descanso va a impactar en diferentes áreas del ser humano. Sin ir muy lejos, y no quiero filosofar mucho de este tema, un descanso va a impactar a nivel laboral. Un no descanso va a impactar a nivel personal. Un no descanso va a impactar a nivel familiar. A nivel laboral, eh, el bajo rendimiento de tus actividades, de tus indicadores en tus labores diarias. Existe, por ejemplo, dentro del entorno laboral, las personas que están agotados mental y físicamente, el síndrome del burnout o el síndrome del quemado. Aquellas personas que llegan a un agotamiento mental de tal forma que ya llegan a pasar la línea del estrés, el estrés laboral, y llegan a trastocar la línea del síndrome del burnout o el síndrome del quemado. ¿Por qué? Porque no estamos descansando o no nos estamos organizando de manera racional para poder tener ese descanso físico y mental. A nivel familiar, impacta mucho. Y quizás es una de las áreas que se está viendo afectada hoy en gran manera. Porque una persona que está estresada en gran manera va a llevar esa carga de estrés a su entorno laboral. Va a afectar sus relaciones comunicativas, sus relaciones familiares. Quizás va a descargar de repente ese estrés, ese cansancio físico con la esposa o con los hijos. O quizás de repente un estilo agresivo pasivo. En el hombre se da muchas veces esto, con mayor porcentaje, con un porcentaje alto, el pasivo agresivo. Estoy cansado, estoy estresado, me siento agotado mental y físicamente, lo que quiero es llegar y me encierro en la habitación y no hablo con nadie. Entonces estoy ya dañando mis relaciones familiares. A nivel personal, obviamente, impacta en todas las otras áreas que mencionadas. El sueño, el estrés, afecta a una persona estresada, va a tener trastornos del sueño, que no va a poder conciliar el sueño. El insomnio es uno de los más populares. Entonces hay varias áreas, por eso que inicié comentando que el ser humano es un ser biopsicosocial. Como ser vivo, afecta un cansancio y un estrés. Biopsico afecta el pensamiento, porque no vamos a tener lucidez para poder tomar decisiones con buenos pensamientos. Social, porque cuando estamos estresados y cansados y agotados física y mentalmente, va a dañar nuestras relaciones interpersonales en el entorno en el cual nos desarrollamos como seres humanos, como seres sociables. Y en el plano espiritual, porque no vamos a lograr tener esa paz interna, esa tranquilidad interna que necesitamos para estar tranquilos y poder desenvolvernos en las áreas antes mencionadas. Gracias, Ángel. Es cierto lo que manifestabas, ¿no? En cierta forma, eh, cuando el ser humano se encierra para sí, es decir, lo que hace muchas cuando ya está cansado, a veces incluso el mismo trabajo te agota, te cansa, ¿no? Y eso suele suceder. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. Él nos está diciendo, no te preocupes, hijo mío, no te preocupes, yo te haré descansar. Para ir a Jesús necesitamos hacer dos cosas. Primero, sentirnos trabajados, cargados y sentir la necesidad de un descanso. Es decir, primero tenemos que sentirnos trabajados, cansados, agobiados y la necesidad de un descanso. Segundo punto, consiste en renunciar a tener el control sobre nuestras cargas y llevárselas a Jesús. Es decir, nosotros, por nosotros mismos, no podemos dar solución a nuestras propias cargas. ¿O crees que el ser humano por sí mismo podrá dar solución a todas estas cargas, este agotamiento, tanto físico, mental y espiritual? ¿Qué opinas, Ángel?
ahí entra a tallar los siguientes dos puntos y quizás que vamos a tocar un poco más adelante. El tema de la humildad. Quizás un tema contraproducente de la humildad es aquella persona, eh, una persona autosuficiente. Una persona autosuficiente, cuando mal canalizamos la autosuficiencia, estamos entrando en el terreno del yoísmo, el que yo quiero solucionar todo, yo puedo solucionar todo. Efectivamente, podemos tener las capacidades físicas, podemos tener las capacidades mentales, podemos tener todas nuestras habilidades duras que hemos cosechado, que hemos obtenido a lo largo de toda nuestra formación profesional o a través de los años de experiencia. He llegado a consolidar una habilidad dura que me hace como persona totalmente capaz de poder hacer frente a las actividades, a las exigencias de la vida. O mis habilidades blandas, pero confío mucho en eso. Sin embargo, eh, el ser humano necesita de repente, en un cierto momento, en que necesitamos decir, oye, ya no puedo más, ya no puedo, ¿en qué más me puedes, cómo me puedes ayudar? Ya no puedo con toda esta carga, me siento estresado, tengo el trabajo, tengo la presión laboral, llego a casa y tengo de repente, me encuentro con los problemas dentro de casa, con los niños en casa. Entonces, ¿cómo hago? Me estresa estar fuera de casa, me estresa estar dentro de casa. ¿Cómo hago? ¿Dónde encuentro esa tranquilidad? ¿Dónde encuentro esa paz que necesito, ese punto medio para poder tener ese equilibrio o esa heterostasis que el ser humano necesita para poder tener un equilibrio en su vida integral? Y efectivamente apelo a lo que dices, Edwin, a lo que dices, la parte bíblica, cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo... Cuando habla de ese trabajados y cargados, efectivamente el término es amplio, no necesariamente se refiere. Muy bien, ese es no necesariamente se refiere, ¿no? a cuando dice el que el ser humano... Cansancio mental, a ese cansancio psicológico por el cual el ser humano está pasando. Sí, Ángel. ¿Hola? Sí, Ángel, te escuchamos. Se te había ido el internet. ¿Hola? Muy bien, el internet de Ángel está un poco inestable, pero como venía comentando Ángel, ¿no? Mientras va solucionando lo del internet, Ángel mencionaba algo importante. El ser humano llega al punto en el cual ya no quiere seguir adelante. El ser humano llega a un punto llega al punto hasta que dice basta, aquí me quedo, ya no doy más. Recuerdo que hace tiempo yo estaba trabajando en turno noche y habían horas que yo por la mañana no podía descansar. Tanto así que por las noches cuando llegaba el turno de trabajar no podía, me sentía cansado, porque en la mañana no había descansado. Simplemente no podía dormir en la mañana. Y es allí cuando Jesús apela a nosotros y nos dice, venid a mí, dice, tú que estás cansado, tú que estás agobiado, tú que estás triste, tú que has perdido un ser querido. Hola. Sí, Angelito, te estamos escuchando, se te fue el internet. Muy bien, como estaba manifestando, Jesús está apelando a nosotros. Y apela de una manera significativa, como también de una manera muy importante. Él nos dice, ¿no? Venid a mí, tú que estás agobiado, tú que estás cansado. Yo te voy a hacer descansar, dice Jesús. Yo te voy a brindar ese refugio que tú estás necesitando, ¿no?
Muy bien, pasamos al siguiente enfoque. Quizás, Ah, Edwin, sí, antes de pasar al siguiente enfoque, tu análisis final. sí, quizás antes de continuar, Edwin, voy a ser breve para que no se me vaya a quedar congelado otra vez por el tema de la señal. Eh, es muy importante entender, amigo, es muy importante entender que muchas veces el cansancio físico que el ser humano manifiesta radica muchas veces en el agotamiento mental, el agotamiento central. Todo radica en nuestros pensamientos, o todo radica en nuestra estructura de pensamientos. Todo radica ahí. Si yo me siento cansado mentalmente, ese cansancio, a medida como se va agudizando, voy a ir somatizando en toda la parte física de mi cuerpo. Me siento estresado mentalmente, cansado mentalmente, y ese cansancio, ¿qué es lo que va a pasar? Lo común, porque mucha gente dice, muchas personas llegan a veces al consultorio y dice, doctor, eh, siento dolor, tensión en la parte de la nuca, en la parte. Es cierto lo que nos mencionaba Ángel, ¿no? A veces Tensión muscular es porque estamos somatizando ese cansancio mental. Y justamente cuando habla este versículo que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, justamente hace referencia a un cansancio general, holístico, integral en el ser humano. No solo físico, sino que principalmente en un cansancio mental. Y no un trabajo físico necesariamente. estamos teniendo un poco de complicaciones con el internet de Ángel, pero era esencial lo que nos estaba mencionando. El cansancio del ser humano mayormente suele ser mental más que físico. Y decía un profesor que en aquel tiempo me enseñó en la universidad, decía lo siguiente: el quién siguiente enfoque, llevad y aprended. El siguiente enfoque es algo mucho más, va mucho más allá de lo que ya Jesús nos quiere dar a entender. Dice el texto claro: llevad mi yugo y aprended de mí. Llevad. Esa palabra es muy importante. Llevad, dice Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando a entender? Solamente los bueyes se unen para servir y aliviarse el fuego, el esfuerzo. Solamente los bueyes están unidos mediante un yugo. No sé cuántos de ustedes conocen o han visto o han observado que se les ha colocado un, un yugo en la nuca para que puedan caminar en unidad. Los dos, unidos, juntos, tienen que caminar. De la misma forma, dice, nosotros tenemos que ayudar a otros a aliviar sus cargas. Tenemos que ayudar a otros a sobrellevar también su cansancio, su agobio. De esta manera, nosotros también estamos llevando a cabo algo muy dentro de la obra misionera. Yo quiero, antes de pasar con Ángel, comentar algo. Al llevar el yugo de Jesús, nos convertimos en sus colaboradores. Tenemos un trabajo que realizar con Él y para Él. Es decir, cuando nos convertimos en sus colaboradores, nosotros comenzamos a hablar a otros acerca de ese Jesús maravilloso que nos trae el verdadero descanso para nuestra mente, para nuestro cansancio mental, psicológico y físico. Y cuando se refiere a aprender de mí, dice que cuando aprendemos de Jesús somos verdaderamente sus discípulos. El discípulo es manso
y a la vez es humilde. Solamente en Jesús podemos encontrar lo que específicamente estamos mencionando. Esa paz, seguridad, reposo, descanso, solamente en Jesús. Ya anteriormente Ángel mencionaba acerca de este descanso. Y es por eso que yo quisiera analizar aquí algo interesante. ¿Cómo es la actitud de una persona mansa y humilde? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo es la actitud? Aquella persona mansa y humilde no significa simplemente ser aquella persona humillada. No, nosotros tenemos que ser humildes, no humillados. Humilde significa actuar con coherencia, actuar muchas veces con sensatez, con prudencia. Y eso es algo interesante. El mismo Señor Jesús actuó con prudencia y actuó con sensatez. Y es por eso que Él en su palabra nos manifiesta, ¿no? Llevad mi yugo y aprended de mí, ¿no? Llevad mi yugo, porque soy manso y humilde, lo dijo Él mismo. La mansedumbre y ternura de Cristo solamente es para nosotros un ejemplo que debemos seguir como cristianos, ¿no? Un ejemplo. Es por eso que la primera pregunta a desarrollar dice, ¿cómo es la actitud de una persona mansa y humilde? ¿Cómo es la actitud? La actitud es clara, es evidente, es aquel que actúa con prudencia y con sensatez. Es aquel que no hiere a otras personas. Es aquel que acepta también sus errores. Y esto tiene principios fundamentales específicamente en nuestro yo. Muchas veces nos dejamos dominar por el egoísmo, por el orgullo. El orgullo muchas veces no nos deja afrontar o dejar nuestras cargas en manos de Jesús. No nos permite, queremos solucionar nosotros mismos. Queremos dar solución porque creemos que nosotros sí lo podemos. Claro, hay cosas que nosotros sí lo podemos, pero tomados de la mano de Jesús. Siguiente pregunta que abordamos, ¿no? ¿No es eso malo? Es decir, la mansedumbre y la humildad no son malos para la autoestima de una persona. No es malo. Desde el término psicológico no es malo. La humildad nos enseña a actuar con sensatez y con prudencia. Ser humilde no significa ser pisoteado por otros, sino significa que nosotros vamos a actuar con coherencia, con sensatez. Y vuelvo a recalcar estas palabras porque son muy interesantes. Nosotros debemos de decir sí cuando es sí. Debemos de actuar sin orgullo. Sin orgullo. El principal de todos los males, dice, es el orgullo. Y eso es lo que debemos erradicar. También en esta parte es interesante comprender que solamente siendo mansos y siendo humildes como Jesús, vamos a ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Y quién es un verdadero discípulo de Cristo? Es aquel que sigue el ejemplo de Cristo. Es decir, un discípulo es un aprendiz. Es aquel que se deja guiar por el maestro. Y así tú también y yo seremos grandes líderes, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Tercer punto, tercer enfoque y último. En este tercer enfoque detallaremos la siguiente pregunta. ¿Por qué la mansedumbre y la humildad son
las únicas actitudes realmente apropiadas que debemos tener, porque solamente ello nos llevará al éxito como cristianos. Solamente ello nos llevará a compartir el Evangelio. Solamente siendo humildes y mansos nos permitirá acercarnos a otros. Solamente ello nos dará la salvación también. El yugo, este yugo es un símbolo de la ley de la libertad. Ojo, una cosa es libertad y otra cosa muy distinta es el libertinaje. Y a veces nosotros confundimos estas dos palabras importantes. La libertad es el ser libres, pero con ciertas normas, restricciones o leyes. Es decir, en la libertad existen parámetros, existen leyes. En el libertinaje no hay leyes, no hay frenos. Es como una moto, una bicicleta, un vehículo sin frenos. Tú vas a parar a cualquier lugar. Y muchas veces te puedes lastimar y puedes morir. De la misma manera sucede con el ser humano. Dios nos ha dado libertad para poder guardar y seguir sus principios, específicamente su ley. Son solamente 10 mandamientos. Y de esto se trata el yugo fácil, porque los 10 mandamientos no son difíciles, son fáciles, son solamente 10. Yo no sé cuántas leyes existirán en tu país. Pueden ser que existan más de 3.000, más de 4.000, más de 5.000 leyes. Yo no lo sé. Pero si tú haces una breve indagación, podrás observar que las leyes que existen en tu país sirven para ayudar a la persona. No sirven para oprimir al ser humano, sino para ayudarte. Por ejemplo, la ley de tránsito. La ley de tránsito sirve para que el ser humano respete esa ley y a la vez no sufra accidentes. Y más adelante pase a unas consecuencias grandes como es la muerte. Nos evita la muerte. Para eso existe la ley. Solamente son 10 mandamientos que Dios nos ha presentado. 10. En este mundo, en nuestra sociedad, existen más de 5.000, más de 8.000, no sé, depende de cada país. Pero Dios solamente nos ha dado 10. Es necesario hacer eco de ello. Algo importante también que cuando entendemos correctamente la función de los 10 mandamientos, o sea, la ley de Dios, comprenderemos que estas no son gravosas, perdón. Es decir, no nos perjudican, más bien nos ayudan. Estas leyes asimismo nos ligeran la carga que llevamos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, nada más, un ejemplo práctico que es necesario recalcar. El día sábado, que es el cuarto mandamiento o la cuarta ley de Dios. Dios te ha dado, y me ha dado a mí también, el día sábado para descansar en ello, no solamente de un descanso físico, sino también de un descanso mental, de un descanso psicológico. Es decir, cuando tú vas a la iglesia o cuando tú descansas en ese día, que hay en tu cerebro y solamente concéntrate en mi creación. Solamente concéntrate en mí. ¿Sabes algo? Al concentrarte solamente en la naturaleza que existe, verás y obtendrás grandes resultados.
Y uno de los grandes resultados es un descanso psicológico y mental. Justamente lo que nos hablaba Ángel a inicio. Estamos cansados, estamos agobiados, estamos cargados. Y lo que nos agobia más es el cansancio mental, la preocupación de nuestros familiares enfermos, de nuestros familiares que yacen en el hospital, en una cama de un hospital. O quizá estamos pasando por momentos de escasez de financiamiento, es decir, no tenemos dinero en la familia. Papá no trabaja porque hace una semana le sacaron del trabajo, porque reducieron los empleos. O quizá no es la necesidad de un trabajo, pero sí de una necesidad desde una perspectiva mental o cualquier otra índole por la cual tú estés pasando. Es necesario venir a Jesús. Solamente son 10 mandamientos. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo Jesús. Es ligero, no es gravoso. Yo quiero finalizar con esta palabra diciéndote. La palabra carga significa restaurar al que cae. No quiere ayuda en estos momentos complicados. Todos, ¿verdad? Mucho más con esta gran enfermedad o grande, digamos, y un poco compleja en nuestra sociedad. Me refiero a aquel virus que está matando a millones de personas. Dios ofrece ayudarte. No mires al virus. No mires tus cargas. Mira a Jesús. Son solamente 10 mandamientos. Lo encuentras en Éxodo 20, del 1 al 20 o del 1 al 17. Yo quiero despedirme de ti, de tu hogar y también desde el punto donde estás tú observando este vídeo o esta transmisión en vivo, diciéndote lo siguiente: es necesario venir a Jesús. Solamente Cristo nos dará descanso, y un descanso verdadero que tanto lo necesitamos. Que el Señor Jesús te bendiga en este hermoso día, jueves, y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Escuela del Éxito. El Señor es tu creador, recuerda, y solamente a Él hay que rendirle loor y gloria. Gracias por haber estado con nosotros.